En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He empezado a grabar, seguramente dirá que está grabando, ya me había olvidado, no me lo recordaron. Yo me olvido de las cosas muy fácilmente, sobre todo cuando estoy pensando en 50.000 cosas a la vez. Digo, no tantas, ¿verdad? Pero en 4 o 5. Entonces ahora ya he empezado a grabar, quedará grabado, después seguramente para pasarlo al YouTube, en Facebook, si está transmitiéndose, pues lo dejaré ahí también. Bien, pues vamos a seguir, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, lo vamos a ver rapidito, voy a compartir la pantalla y desde ese breve resumen repartiremos del sitio donde nos lo dejamos la semana pasada. Entonces ya hemos leído el texto. Ahora voy a hacer un share screen para ir siguiendo el texto. ¿Lo están recibiendo? Sí, padre. Se mira. Ya lo reciben. Un momentito que lo pueda poner en pantalla completa. Sí. El azul. Es ese. Bien. Lo voy a poner en pantalla completa, ¿lo pueden recibir? Sí. De acuerdo, gracias. ¿Pueden apagarlos, por favor, el audio? No entren con el audio abierto, entren con el audio apagado. Muy bien. Estamos en la experiencia, por lo tanto, de discipulado, y el tema es, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, los ministerios parroquiales, servir en nuestras parroquias desde Jesús y en el estilo de Jesús. Entonces, aquí ya hay algunos elementos importantes. ¿Por qué del capítulo 8 al capítulo 10? Un poquito más del Evangelio de San Marcos. Ya dijimos la semana pasada, porque es precisamente ese capítulo donde Jesús empieza a invitar a seguirlo en sus condiciones. Hasta ahora en San Marcos nos ha invitado a seguirlo, a dejarlo todo, a estar con Él, pero sobre todo a vivir una experiencia que va a consistir en una experiencia de liberación. Es el primer paso, es la primera etapa. Por lo tanto, este paso, esta etapa en la que estamos ahora, que la podríamos llamar etapa de iluminación, seguida de la etapa de purificación, que es la primera, nos va a conducir a dejar nuestros estilos, nuestras maneras. En otras palabras, Jesús nos llama en primer lugar para seguirlo a ser libres. Lo veremos. En primer lugar nos llama a dar una respuesta libre y a seguirlo desde la libertad, en sus condiciones. Hay que estar dispuesto a, dirá él después del primer anuncio de la pasión. Pero ahora, lo que Jesús pide al final de la primera etapa, después de esa liberación, es que ellos sean capaces de dar una respuesta sobre su persona distinta a la respuesta de aquellos que piensan los hombres. Por eso, la primera pregunta que les va a hacer a ellos es ¿qué piensan los hombres? ¿Qué dicen los hombres? ¿De quién soy yo? Y esa respuesta que le van a dar sobre lo que piensan los hombres, después va a ir aterrizando ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Esa pregunta que vimos se ha ido realizando a lo largo de todo el Evangelio. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta los demonios le obedecen, el mar, etcétera, etcétera? A ver, no me avanza aquí ya. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. ¿El mapa? ¿Tienen el mapa presente? Sí. Muy bien. Ya dijimos que esta pregunta Jesús la hace en un territorio, vamos a llamarlo así, un poquito neutro. Neutro. No es exactamente un territorio judío, es más bien en la frontera entre el territorio judío y el territorio pagano,
y ahí en Cesarea de Filipo, territorio fronterizo, es donde Jesús va a hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque se la hace a los dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo pagano. Y a la vez no quiere que la respuesta de sus discípulos esté tampoco influenciada por las categorías del judaísmo. Entonces, por eso es importante el sitio donde Jesús hace esta pregunta en el Evangelio de San Marcos, que lo va a llamar ¿dónde? En Cesarea de Filipo. Ya dijimos y explicamos que Cesarea es por el César, porque fue construida en honor al César Augusto. Y de Filipo, ¿por qué? Porque fue Filipo, el tetrarca que reinaba en la época precisamente de Galilea, en esa época, que hizo construir esa ciudad en honor de Cesarea de César Augusto. Y ahí es donde se hace la confesión de Jesús como el Mesías. El Mesías está significando, ya lo dijimos, el Mesías es una palabra hebrea, que significa Cristo, Mesías. Cristo es lo mismo, Cristo es griego, que significa ungido. Por lo tanto, Mesías es el hebreo, que se traduce en griego Cristo, Christos, y que nosotros traducimos a nuestra lengua como ungido. Por eso, él va a ser confesado como el Mesías ungido. Pero el Mesías tiene una connotación también del artículo él. Es un sentido absoluto. Y el sentido absoluto está significando, no es Jesús Mesías, Hijo de Dios, que presenta el Evangelio de San Marcos al inicio del Evangelio de la Buena Noticia de Jesús Cristo e Hijo de Dios, sino el Mesías, con las categorías que vamos a ver que corresponden a las categorías en las que el pueblo judío están pensando en la venida del Mesías. Esto ya lo vimos. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya sabemos, aquí tenemos ya por lo tanto el versículo 27, que salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. ¿Y qué pasó en ese camino? Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. En el camino Jesús va enseñando. Por lo tanto, Jesús en el camino, cuando lo veremos, y lo vamos a ir insistiendo a lo largo de estos capítulos, ese camino es el camino hacia Jerusalén, es el camino en el que Jesús va a entregar su vida, o va a ser entregado, va a ser condenado, lo van a matar, lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Vamos a ver de qué camino se trata, porque para estar en ese camino con Jesús, donde Jesús nos va a ir enseñando, hay que haber vivido también la experiencia de los otros caminos. Vamos a decirlo de otra manera. En el Evangelio de San Marcos está el camino que hay que preparar al Señor. El camino que hay que preparar al Señor está significando la conversión. Y en el camino de la vida, Jesús va a encontrarse a algunos discípulos y los va a llamar a seguirlo, diciendo que ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Por lo tanto, en el camino de la vida, en el que nosotros ya nos hemos encontrado con Jesús, que nos ha llamado a seguirlo, y por lo tanto, que en ese seguimiento ya hemos escuchado, preparad el camino del Señor, pero lo hemos escuchado de la boca de Jesús mismo. El reinado de Dios se acerca, conviértanse y crean en la buena noticia. En ese camino por el que Jesús nos va también conduciendo y enseñando, para que aprendamos a estar en el camino con Él, Marcos 6:8, el camino de la misión, con la libertad de ir sin nada, sino confiando totalmente en Él. En ese camino donde nosotros también muchas veces desfallecemos, porque nos encontramos con la debilidad
humana y necesitamos que Jesús nos alimente, ahora Jesús nos invita a seguirlo en sus condiciones. Yo veía este camino como la vida misma en la que nosotros nos encontramos con Jesucristo, continuamente tenemos que ser renovados por Él, dispuestos a cambiar continuamente tantas cosas de nuestra vida en el estar con Él, que cuando sentimos que y escuchamos y hacemos que Él y vemos que Él va haciendo esa liberación, ese perdón de los pecados, esas curaciones interiores que cada uno de nosotros necesita, y nos va mandando también a ir en su nombre, pero a ir sin tomar nada, confiando en Él. Percibimos cada vez más que nosotros necesitamos también ser alimentados por Él, por los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Si los despido en ayunas, desfallecerán en el camino. Y de ahí vino después también la multiplicación de los panes y los peces. Con esa fortaleza, en ese camino, Jesús nos ha precedido. Jesús nos invita a estar con Él. Jesús nos ha encontrado y nos ha llamado. Jesús se ha acercado a nuestra vida. Primero Él ha tomado la iniciativa. Ahora nos está diciendo, bueno, yo ya estoy en tu camino de vida. Y ahí en ese camino de vida donde yo estoy, ahora te toca a ti. Nos va a invitar a seguirlo en su camino, que es el camino hacia Jerusalén, que es el camino hacia su muerte. También será el camino hacia la resurrección. Pero primero nos va a invitar a participar en el camino de su muerte, para después poder participar también en el camino de la resurrección. Jesús, por el camino, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahí he puesto una fotografía. No sé si la perciben muy bien, pero hay hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién dice los hombres que soy yo? ¿No? Pues ahí están, cada uno está en su tarea, trabajando, unos con el tablet, otros con la computadora, otros hablando entre ellos, parece que trabajando, otros que están por ahí atrás como cuchicheando, bueno, hablando, quizás están en un periodo de descanso, ¿verdad? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Veremos a qué hombres se refieren. Tiene una característica muy particular esos hombres a los que se refiere Jesús. No son cualquier tipo de hombres, ni siquiera podemos decir que son los hombres en general. Son los hombres que no piensan como Dios, son los hombres que siguen las tradiciones humanas, son los hombres todavía no realizados en su proyecto humano porque todavía no ven claro cuál es su destino o el propósito de la vida. Y esos hombres no van a decir sino lo que decían en el ambiente sobre Jesús. Los hombres que viven su vida al margen de Jesús. Los hombres que viven su vida independientemente de Jesús. Los hombres que viven su vida, quizás sí habiendo oído hablar de Jesús, pero ese haber oído hablar de Jesús es la idea que ellos tienen también de Jesús. No piensan como Dios, sino que piensan como los hombres. Para esa expresión para Jesús tiene una fuerza, como la tiene esa fuerza la expresión mundo para el Evangelio de San Juan. ¿Quién dice los hombres? Pues los hombres dicen lo que los judíos dicen o los romanos dicen sobre él, que es Juan el Bautista. Algunos dicen que Juan el Bautista. Recuerden que también Herodes decía también, o tenía miedo que fuese Juan el Bautista que ha resucitado, ¿verdad? Quizás Herodes tenía mucho más miedo porque había acabado con él y entonces pareciera o había la sensación de que iba a volver a esta vida a por él, ¿no? Hay mucha gente que piensa que los difuntos vienen en esta vida para hacer algún mal porque dejaron de hacerlo en esta vida, ¿no? O porque se le hizo algún mal en nuestra vida. Bueno, pues alguna concepción. Era Juan el Bautista, decían algunos, porque era considerado como un profeta. Juan Bautista, un profeta que sobre todo va a hablar contra las instituciones, va a pedir la conversión desde la justicia de la vida. Él va a predicar en el desierto y no en el templo de Jerusalén. Se retira,
de la institución oficial, tampoco en el palacio. Otros decían que Elías se esperaba que iba a venir antes que el Mesías. Por lo tanto, si ahora Jesús estaba ahí presente y vivía con los signos proféticos que ellos imaginaban, algunos pensaban que era Elías. U otros dicen uno de los profetas. Esa es la respuesta que se da sobre Jesús. Y decir que Jesús es uno de los profetas es no captar la novedad de Jesús. Y esto en el Evangelio de San Marcos es muy importante. Para captar la novedad de Jesús, se ha tenido que vivir ese proceso de liberación que Él ha realizado en sus discípulos, sobre todo cuando ha empezado a tratar sobre las tradiciones, costumbres, normas y leyes de los judíos, a los que Él va a llamar en más de una ocasión tradiciones humanas, o bien que Él es una referencia ahora para vivir cualquier tipo de relación con Dios. Por ejemplo, se acercaron a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Se acercan a Jesús diciéndoles que sus discípulos no ayunan, como los discípulos de Juan el Bautista y como los discípulos de los fariseos. Se acercan a Jesús porque sus discípulos están cogiendo espigas en un sábado. Y es ahí cuando Jesús tiene esa frase contundente que va a acabar diciendo: a vino nuevo, odres nuevos. Y esa novedad que trae Jesús, que no capta el pueblo judío, es fundamental y solamente se puede captar cuando los amigos del novio no ayunan. Y no ayunan porque el novio está con ellos. En otras palabras, la relación con Dios se establece ahora únicamente en la relación con Jesús. Jesús es la novedad que les va a hacer ver su vida y también todas las leyes del Antiguo y todo el Antiguo Testamento desde una perspectiva nueva. Jesús es aquel que quiere entablar una relación con nosotros para que desde esa relación, cuando el novio no esté con ellos, entonces ayunarán, refiriéndose a la pasión, ¿verdad?, para que nosotros vivamos unidos e identificados con su persona. Es lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Permaneced en mi amor, así como yo permanezco en el Padre. Esa permanencia, esa vid que es Jesús y que pide a los sarmientos permanecer unidos a Él, ¿verdad? Si queremos captar la novedad de Jesús, a vino nuevo, odres nuevos, o no se pone un remiendo viejo en un remiendo nuevo, en un trozo de tela vieja, porque si no, ¿qué va a hacer? Va a tirar de la tela y se van a romper los dos trozos, ¿verdad? Los hombres son aquellos que no captan la novedad de Jesús, porque piensan no como Dios, sino que piensan como los hombres en el sentido de mundanidad. Y ahí tenemos quiénes son, por lo tanto, esos hombres, que es lo que dicen de él en general. Y ahí vamos a tener algunos textos del Evangelio de San Marcos, en su capítulo 7, en versículos 6 a 8, ante la acusación de que no se lavan antes de comer las manos. Jesús les va a decir que dejando el precepto de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres. Ahí ya tenemos una característica de que Jesús, ¿quién dicen los hombres? ¿Qué soy yo? Pues los hombres son aquellos que se aferran a las tradiciones de los hombres y por lo tanto difícilmente van a captar la novedad que Jesús trae. En Marcos 8:24, al ciego de Betsaida también, cuando lo cura, y lo cura como en dos etapas, en la primera vez dirá: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan, los ve porque andaban
se daba cuenta que eran como árboles, entonces deducía que eran como hombres. Y ahí se está refiriendo al ciego de Betsaida antes de Jesús en camino hacia Jerusalén. Después va a curar otro ciego y entonces va a ver realmente cuando está dispuesto a seguirlo, ¿verdad? Entonces, si no se sigue a Jesús, no voy a captar realmente cuál es cuál es la manera de ser hombre que Jesús nos va a manifestar. Y en tercer lugar tenemos a Pedro, que más adelante lo vamos a ver en los versículos a continuación, que en el versículo 33 Jesús le va a decir: porque tus pensamientos no son los de Dios, sino que son los de los hombres. Pues esos hombres, ¿qué dicen de Jesús? Es decir, esos hombres que no piensan como Dios, sino que piensan con los hombres, porque están aferrados a las tradiciones de los hombres, porque no tienen claro su destino, ven borroso en la vida, no saben cómo realizar su proyecto humano. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a acabar y después vamos a hacer una pausa para posibles preguntas, para poder por lo menos decir la primera idea que creo que sí es conveniente y sacar también algunas conclusiones para la vida, que ahí cada uno las tendrá que ir sacando, ¿verdad? Pero ya vamos entendiendo un poquito. Bueno, para decir quién es Jesús, por lo tanto, hay que decirlo desde la relación con Él. Nosotros no podemos decir quién es Jesús por lo que las tradiciones, por muy católicas que sean, por muy culturales, por mucho que las queramos, por muy aferrados que estemos a ellas, no. A Jesús no se le responde sobre su identidad desde lo que los demás nos han dicho de Él. Hasta este momento nosotros hemos tenido que entender que ante Jesús nosotros tenemos que dar ahora nuestra respuesta personal. Pero esa respuesta personal se la podemos dar porque nos hemos dado cuenta todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Es decir, todo ese proceso de liberación interior, de purificación, de corrección. Recuerdan que el Evangelio de San Juan nos decía, hago ese salto porque estos días hemos escuchado el Evangelio de San Juan y a veces cuando uno lee también los evangelios se da cuenta de la interrelación que puede haber entre unos y otros. Y aquí San Juan dirá que a ese tallo, a ese sarmiento que permanece unido a la vid, que va dando fruto, ¿qué es lo que hace el Padre? Lo talla, le va cortando lo que no sirve. Pues eso es lo que va haciendo Jesús también cuando nosotros vamos siguiéndolo. El Padre va podándonos para que permanezcamos unidos a Jesús y sepamos y seamos capaces de vivir de su savia, de su vida, para que continuamente podamos confesar esa identidad de Jesús, no como los hombres que no viven unidos a Jesús, sino que viven unidos a tradiciones humanas o que no viven con un proyecto claro de su humanidad. ¿Cuál es la identidad de Jesús? Esa pregunta sobre quién es Jesús, en las comunidades hemos dicho que también es una pregunta que recorre todo el Evangelio de San Marcos. ¿Quién es Él? Desde el inicio se preguntan en la sinagoga. Cuando Jesús cura a ese hombre dentro de la sinagoga con un espíritu inmundo, que le confiesa, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo manda callar. Y dicen de él, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Una pregunta sobre la identidad de Jesús. Lo que él hace, les interroga y se preguntan, ¿quién es Jesús? Más que ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo sobre esta persona de Jesús? En Marcos 4:41, en la tempestad calmada, que Jesús dormía en la barca. No te importa que nos hundamos, ¿verdad? Y entonces Jesús, lo mismo que conminó al hombre del espíritu inmundo en la sinagoga, conmina ahora al mar, le manda callar. Y la pregunta que surge es, ¿quién es entonces este? Jesús va suscitando una pregunta
sobre su identidad, en la relación con Él, en lo que hace, en lo que hace, en sus gestos. Nosotros estamos invitados a ¿quién eres tú? Porque hasta el viento y el mar le obedecen. Jesús actúa con un poder desconocido hasta entonces. Y en Marcos 6:2, que se habla de Jesús sospechando de su autoridad, porque ¿de dónde le vienen a tales cosas? No son su madre y sus hermanos, etcétera, etcétera. Esa pregunta, que la familiaridad de Jesús, el parentesco, el conocerlo y saber de dónde viene, pareciera que nos confunde o que confunde respecto a su identidad. Ahí están las tradiciones de los hombres, los que no piensan como Dios, esos hombres que no tienen clara cuál es su identidad humana, que se van preguntando sobre Jesús y que en el seguimiento de Jesús Él va a ir revelándonos si nosotros permanecemos unidos a Él. En el Evangelio de San Marcos va a ser si estamos con Él. Constituyó a los 12 para que estuviesen con Él, mandarlos a predicar y darles poder para expulsar a los espíritus inmundos, ¿verdad? Y de la pregunta al ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Voy a quitar el share por si hay algunas preguntas hasta aquí y vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas. Así que voy a pausar el share, stop share, ok, aquí los tengo presentes, a cada uno de ustedes, y vamos a hacer una pausa. Respiro. ¿Cuánto tiempo llevamos? 5 minutos. ¿Cuánto? ¿5 minutos nada más que he hablado? 45 No, 45 minutos. ¿A todo eso he hablado? Sí. No, he hablado menos porque empezamos Menos. más tarde que las 8:15. He hablado como... Sí. Vamos a ver. 35, Sí, 40 minutos. unos 40 minutos, Ujú. 35 minutos. Bueno, hay preguntas. A ver, que pongan la mano. Yo voy a ir pasando las pantallas por si hay preguntas hasta aquí o reflexiones en lo que hemos ido explicando. Sobre todo, ¿quién dicen los hombres? Después vamos a pasar a quién dicen ustedes. Por aquí no veo manos levantadas ni señaladas. Aquí una. Sí, Osvaldo. Primero Sí. Osvaldo, después pasaré a la otra página. Sí, tengo una pregunta sobre, por ejemplo, para la confesión de Jesús es, en lo que él les explicó a ellos, ¿verdad? Es un proceso de liberación, pero parte de esa liberación es también liberarse de las costumbres, las leyes, las tradiciones del hombre viejo, ¿verdad? Sí, Para ser el hombre nuevo, para convertirse. Pero mi pregunta más que todo es, por ejemplo, nosotros como catequistas o tal vez discípulos misioneros, ¿cómo vamos a envolver a las personas en su tiempo? ¿Verdad? Porque muchos de ellos vienen de una tradición de fe y hay que muchas veces tomar en cuenta la fe de esa comunidad concreta donde se encuentra la persona. Como por ejemplo la cultura, la espiritualidad de la cultura de latinos es diferente a la espiritualidad de niños afroamericanos. Entonces, ¿cómo uno puede ver esa espiritualidad actual pero con visión al futuro? ¿Verdad? sí. ¿Cómo llegar a donde están ellos? ¿Verdad? Pero no necesariamente decirles como con talleres, esto, así es Jesús, sino que ellos hagan una experiencia, ¿verdad? De un encuentro con Jesús y que ellos lleguen a, como dice usted, Jesús espera que las personas lo sigan, ¿verdad? Sí. Y se conviertan. Esa es mi pregunta más que todo. ¿Cómo tomar Bueno, en cuenta la cultura donde están las personas, sí. ¿verdad? Hablarle a su nivel en el momento actual de su tradición de fe. Bueno, Osvaldo, yo creo que ese es el camino que llevamos en la comunidad, ¿no? Según la pregunta que haces. Como dices, si he entendido tu pregunta, ¿cómo vamos a hacer que las personas que vienen a la iglesia o que nosotros podamos invitar en un momento determinado o que ya vienen quizás por las costumbres? ¿Cuáles son las costumbres? Primera comunión, confirmación, personas que se quieren casar por la iglesia, ¿verdad? Pero a lo mejor le faltan los sacramentos de la iniciación cristiana, bautizos,
digamos que ese es su mundo, ¿no? Su fe, el nivel de donde están, que vienen a la iglesia, muchos de ellos sin venir los domingos. Entonces, ahí creo que tenemos un primer momento, que estamos aprovechando también en nuestra comunidad a través de lo que llamamos la catequesis familiar, por ejemplo, o todos los programas de preparación a los sacramentos, donde creo que la comunidad va recorriendo ese camino que la misma comunidad está recorriendo en las comunidades, por ejemplo, o en los grupos que también participan, y estoy invitando a que vivamos ese proceso de liberación para que en un momento determinado pues también puedan seguir a Jesús y ser ministros en nuestra Eucaristía. Y de ahí van a los ministerios, es decir, discípulos que van a seguir a Jesús en sus condiciones. ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál es? Pues la catequesis yo creo que es el primer momento, que tiene que estar basada en el encuentro con Jesucristo a través de la predicación del carisma, que la comunidad misma testifica esa fe. Es el retiro que hacemos, ¿no?, en la catequesis familiar o en los otros programas, RICA, o la escuela de evangelización que lo hace con el retiro Felipe, o el grupo de oración también con los retiros que puede hacer anualmente invitando a más personas a unirse, o creo que el grupo San Pablo también tiene este tipo de estilo, el cursillo de cristiandad. Cuando nosotros percibimos que hay que proponer, en primer lugar, que esa experiencia, como dice, de encuentro con Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que empiecen a seguirlo y aprender a dejarse liberar por Él, a dejarse cambiar por Él, a dejarse convertir y a sentir sobre todo esa llamada a seguirlo, que es lo más importante, y a estar con Él. Y desde ahí, caminando con ellos, ir, como ha hecho Jesús en el Evangelio de San Marcos, ir contrastando con su fe. ¿Cuál es tu fe? Bueno, ¿qué nos dice Jesús? Contrasta. Si tu fe está llena de tradiciones, ¿qué dice Jesús sobre las tradiciones? Si tu fe está llena de magias y de espíritus malignos, ¿qué dice Jesús sobre eso? Si tu vida está llena de pecado y de egoísmo, ¿qué dice Jesús sobre eso? Perdona los pecados, ¿verdad? Si tu vida está enferma interiormente y exteriormente, sobre todo de odios o de rencores o de heridas o de envidias, o de ambiciones, o de materialismo, ¿qué dice Jesús sobre eso? Es el primer camino, que es el que se llama de conversión y purificación. Ese se tiene que vivir. Y es muy importante porque a veces nosotros en nuestras comunidades nos saltamos este camino y ponemos enseguida a servir a la gente en los ministerios. Y por eso tenemos muchos problemas. No digo nuestra comunidad de San Patricio, eso en San Patricio no pasa. No, es broma. Pasa donde hay seres humanos, los problemas pasan donde hay seres humanos, ya lo sabemos. Donde hay dos seres humanos hay un conflicto, hay un problema. Pero el espíritu con el que hay que servir. Yo por eso no quiero que corran enseguida, ¿no? ¿Cómo podemos ya poner a servir? ¿Cómo podemos ya a poner en un ministerio a las personas? Digo, bueno, vamos a ir despacito, que recorran primero ese camino de estar con Jesús, de convertirse y de saber que tienen que vivir en un permanente estado de discipulado, que esa es la vida. Y desde ahí Jesús les va a ir enseñando el Espíritu, y desde ese Espíritu dice, a ver, entonces ya la comunidad misma ya le va a ofrecer, bueno, creo que puedes servir en este ministerio, creo que tú tienes estos carismas. Ese es el proceso de discernimiento comunitario que puede hacer que cada uno pueda servir en el ministerio propio para el bien de la comunidad. No sé si es eso lo que me ha estado preguntando Osvaldo, o he respondido a su pregunta. Sí, es eso, y también estaba pensando sobre la identidad de las personas, ¿verdad? Cómo uno puede transmitir esa fe de acuerdo a la espiritualidad, identidad que tiene esa persona, ese sujeto en relación con la fe. Bueno, si es una identidad cultural, muchos de nosotros pertenecemos a esa identidad porque somos hispanos, casi todos, ¿no?, en nuestra comunidad. Si es una identidad más anglosajona, más americana en el sentido de norteamericana, tal como lo entendemos nosotros, ¿no? Pues yo creo que es bueno conocer, yo creo que es bueno saber en qué consiste para no escandalizarnos de ella, porque a veces nosotros los hispanos nos escandalizamos mucho de la mentalidad
vamos a llamarla así, porque Norteamérica no solamente es Estados Unidos, es también México, ¿verdad? Pero por ponerle un bloque, no tiene ninguna intención de ser exclusivista ni mucho menos, ¿no? Sino para entendernos, muchas veces yo veo que a veces nos cuesta entender la comunidad americana gringa que llamamos, ¿no? En los hispanos, y nos escandaliza muchas cosas que para ellos es propio de su cultura, porque ellos han nacido en ella, porque ellos la han mamado, porque ellos no, es difícil que piensen en otra mentalidad. Entonces es importante también tener esa sensibilidad, así como nosotros pedimos que se nos respete nuestra cultura, que nosotros también podamos entender y hacer un esfuerzo por entender la de ellos. Creo que no es mucho pedir eso, ¿no? Nosotros tenemos derecho a expresar la fe también dentro de un ámbito cultural, porque el ser hispanos culturalmente engloba unas características, aunque ya sabemos que incluso en eso es muy variado, porque México no es El Salvador, porque El Salvador no es Perú, porque Perú no es Guatemala, porque Guatemala no es Argentina, porque Argentina no es Colombia, porque no es Honduras, y porque no es España, porque los españoles somos hispanos también, ¿no? Iberoamérica. Entonces, ya sabemos que las diferencias entre nosotros también las hay. Entonces, claro que Jesús conocía muy bien la identidad judía, él es judío, hay que entenderlo bien, ¿no? Pero él desde su judaísmo, porque él es judío, y practica la religión judía, él ha sabido llevar hacia una interpretación, hacia un más allá, hacia una plenitud, a aquellos que lo han seguido. No ha sido fácil para Jesús, más que Jesús que conocía, más que Jesús que sabía de qué adolecían y cuáles eran sus cualidades también, más que Jesús que les ha hablado en su lenguaje de una forma clara. Yo creo que nadie puede conocer y llegar a ese conocimiento, y él ha sido rechazado, ¿no? O sea que nunca tampoco cuando decimos nosotros nos esforzamos, conocemos la identidad, intentamos, como dirá San Pablo, llorar con el que llora, reír con el que ríe, ¿verdad? Significando que tenemos que hacernos todo a todos para ganar unos pocos, nos dice San Pablo, ¿verdad? Ese conocer su identidad, compartirla, pero acompañar como Jesús nos ha acompañado a nosotros continuamente para que vayamos más allá de los hombres y empecemos a pensar como Dios, que es el camino que nos va a ir llevando Jesús. Claro, es un esfuerzo, es continuo eso, y no hay que olvidarlo, hay que tenerlo. Me parece muy interesante su pregunta en ese sentido, porque puede dar para mucho más. Pero vamos a ver que hay otras personas que querían. Adelso tenía las manos levantadas, ya la quitó. Después voy a la segunda página porque esto es la primera todavía. Sí, padre. Sí. Mi pregunta es la siguiente, mire. Yo tengo un concepto ya de eso, pero quiero escuchar su opinión. ¿Por qué era de súbita importancia el que Jesús les preguntara a sus discípulos que quién era él? Sí. A Jesús le importaba más que supieran los allegados a él quién era él, más que los demás, los paganos y los de otras creencias. En una primera instancia sí. En una primera instancia sí, porque ellos van a ser después los testigos. Testeando. O sea, van a ser los enviados. Entonces ellos tienen que tener muy claro quién es Jesús y cómo hay que entender la identidad de Jesús. Por eso Él los ha llamado a seguirlo. Él constituyó a los 12 para que estuvieran con Él. Este es ese grupo a los que dice los de fuera y los de dentro. A ellos se les explican las parábolas. Con ellos camina incluso en sus dificultades, en sus problemas, porque ya sabemos que el itinerario de San Marcos es un itinerario de personas tercas. Es un itinerario de personas que él mismo lo va a decir, sois duros de corazón, ¿hasta cuándo no vais a entender? ¿Por qué? Porque tienen muy marcadas las categorías del judaísmo. Y al tener muy marcadas las categorías del judaísmo, eso les va a impedir
a ver, entendámonos, muy marcadas en el sentido legalista, muy marcadas en el sentido en el que algunos grupos de la época las tenían. No todos los judíos se pueden englobar en una misma opinión. El judaísmo del Segundo Templo era un judaísmo muy variopinto, como cuando hoy hablamos de los cristianos. Los cristianos no podemos englobarlos todos en una única iglesia, ¿verdad? Porque cristianos también hay muchos cristianos, de distintas iglesias, ¿verdad? No solamente, cuando hablamos de cristianos, no solamente hablamos de los católicos, hablamos también más en general. Ahora, si decimos católicos, ya sabemos que son los cristianos católicos. Bien, entonces, lo que usted decía, ¿por qué Jesús estaba interesado en que ellos hicieran confesión de la fe? Bueno, por un lado, porque es el grupo que después va a seguir ese depósito, va a tener que transmitir, van a tener que ser los testigos, van a tener que explicarles a los demás. Es el fundamento. Y en segundo lugar, va a ser también porque ellos nos representan a cada uno de nosotros. Entonces, el itinerario que Jesús está recorriendo con ellos es también el itinerario que quiere recorrer con cada uno, de que a través de la predicación de ellos van a creer en Él. Es decir, que se van a tener que convertir también en sus discípulos. Y con eso nos está diciendo que cada uno de nosotros, esa fe, o esa confesión de fe en Jesús como el Mesías, que parte en primer lugar de los apóstoles, no bastará que nosotros la aceptemos porque ellos lo han dicho, sino que porque ellos lo han dicho, nosotros vamos a creer porque también somos capaces de decirlo. No sé si me estoy explicando. Por eso San Pablo decía que cuando a veces lo cuestionaban y él decía que él era testigo, ¿no? Sí. Muchas veces San Pablo menciona en las cartas paulinas y él decía que él había sido testigo, ¿no? Entonces, concuerda con lo que usted está diciendo ahorita, que los discípulos tenían que ser testigos. Cuando fueran cuestionados, ellos tenían que ser testigos, decir, yo estuve con el Señor, yo estuve con Jesús, yo vi esto, Él hizo esto, y ir detallando lo que Jesús hacía. Sí, por eso es una referencia de fundamento y es una referencia de ejemplo, que a la vez ellos van a después a facilitar, van a dar el relevo a los que lo van a seguir, a suceder a ellos, ¿verdad?, con todos aquellos que van a creer por su predicación. Por eso es importante, Jesús, San Marcos escribe este evangelio, dicen algunos, como un itinerario para los catecúmenos, que se preparaban a los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso nunca mejor este tipo de respuestas. En otras palabras, hasta que tú no des, desde tu persona, no seas capaz de decir, tú eres el Mesías, y tú eres el Mesías porque tú has obrado en mí de esta manera, y porque yo creo en ti y creo en tu mensaje, y lo espero, y estoy dispuesto a seguirte, ¿verdad? Eso tiene que convertirse en una respuesta personal. No basta vivir nuestra fe de lo que nos han dicho de Jesús. Así es. Voy a la segunda página a ver si hay alguien. José Ramiro. José Ramiro. Sí, buenas noches a todos, el Señor les bendiga. Solo para complementar un poco, no sé, lo del hermano Eduardo, la pregunta del hermano Eduardo. Cuando hay personas, así como él dice, de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes... El hermano Ramiro. No, Osvaldo. Osvaldo. Sí, hemos entendido. ¿Sí me escucha? Osvaldo, sí, perdón. Sí, soy yo, Osvaldo. Sí, perdón, ¿sí me escucha? Sí. Es lo que más arrastra, lo que más lleva a llegarse a entender y a llegar a dar a conocer a Jesucristo, como es Jesucristo, es el testimonio. Es una idea, pues es algo que también el Padre nos ha enseñado, pues es el testimonio nuestro, no importa el idioma, muchas veces no importa el idioma, no importa la raza, ven algo en ti que dice, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué tú eres así? ¿Qué tienes tú? Y es ahí donde uno puede entrar y hacer esa correlación con ellos. En cuanto a eso se refiere, ¿verdad? El testimonio tiene mucho que ver.
muchísimo que ver mi manera de comportarme, qué es lo que yo hablo, cómo hablo, tal vez, el testimonio sobre todo, en eso es lo que yo me baso. Y en cuanto a lo que decíamos de lo que es el no llamarlos tan pronto al servicio, el no ponernos nosotros, sino no es el que yo quiero, lo que yo quiero hacer, lo que yo me gusta hacer, sino es el llamado de Dios. Esperar ese llamado de Dios, que es Dios el que llama cuando tiene para uno el don ese o el ministerio ese para uno. No es lo que yo quiero, porque muchas veces yo quiero cantar, pero yo no sé cantar. Pero yo quiero estar en el coro, pero no sé cantar. Entonces, puede ser que con el tiempo, si quiero y voy pidiendo el don. Entonces, Ramiro, lo que se está hablando más que todo es de que hay que creer, hay que confiar, ¿verdad? Dar testimonio, la persona va a confiar contigo si estableces esa relación personal con ella y también hacer la voluntad de Dios. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere que uno haga? Que uno crea para que confíe y así hacer la voluntad de Dios para que esa transmisión llegue. Sí, Ramiro, es importante, ¿no? Porque como tú has dicho, el testimonio tiene que suscitar la pregunta sobre Jesús y el deseo de hacer esa experiencia, ¿no? Sí, es lo que quieres decir, ¿no? Sí, claro. Ok. Caminar con él. Todo va ligado, ¿eh? Porque en definitiva es que nosotros seamos capaces como Jesús de suscitar una inquietud, una respuesta del querer saber quién es Jesús, ¿no? Y eso lo suscita el testimonio, es decir, que yo he recorrido ese camino con Jesús, que después va a hacer también que ante la pregunta sobre Jesús yo también pueda invitar a que esa persona haga ese proceso. Es exacto, Padre, eso, gracias. Ok, gracias. ¿Hay alguien más que quisiera a ver si veo alguna mano más levantada? En esta página nada. La segunda página tampoco, nadie. René, que está medio dormido ahí, buenas noches. Mariluz, tampoco te había saludado. Hay como unos 50 conectados en Facebook, no sé si son los mismos que están conectados en Zoom, que también se han conectado en Facebook. Pero bueno, no puedo seguir ahora leyendo en Facebook, nos están siguiendo también, pero yo no puedo seguir los comentarios porque tengo la pantalla completa y me haría muy complicado. Entonces, vamos al segundo paso. Padre, yo estoy siguiendo la plataforma de Facebook. Si hay preguntas en Facebook, yo se las puedo decir a usted si gusta. Bueno, pues está bien. Mira a ver si hay alguna pregunta, y desde ahí también nos pueden seguir más activamente también por ahí. Por el momento no hay preguntas en Facebook. Todos nada más ponen comentarios, buenas noches, ¿cómo está, padre? Pero no hay preguntas. Ok, muchas gracias. Buenas noches para todos los de Facebook también, que están en Facebook, siguiendo. Bien, entonces seguimos con la segunda parte de este texto. Podemos seguir, dar otro pasito. Tenemos todavía unos 10 minutitos. A ver si podemos por lo menos seguir con esta segunda parte. Voy a compartir de nuevo la pantalla. A ver si... Muy bien. Entonces va a la segunda pregunta. ¿Ya la tienen? Sí, padre, ya la tenemos. Muy bien, si pueden silenciar los otros altavoces. Entonces, a partir de el versículo 29, si veo bien porque tengo poquita luz aquí. Dice, y él le preguntaba, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, y él les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Tú eres el Cristo, y les prohibió que a nadie hablara
acerca de él enérgicamente. Ya algo avanzamos la semana pasada, pero como no quedó grabado, así ahora queda grabado. Alguien preguntó, bueno, ¿por qué les pregunta primero y después no quiere que se lo digan, verdad? Pues eso es lo que vamos a ir explicando. Ya saben, los que están en las comunidades, que eso pertenece a lo que se ha llamado en el Evangelio de San Marcos el secreto mesiánico, ¿verdad? El secreto mesiánico, que es como un hilo conductor para interpretar desde una unidad el Evangelio de San Marcos, y que consiste en que Jesús prohíbe que se sepa, que se diga, que se conozca que Él es el Mesías, para no crear una confusión que pueda hacer ver que es un Mesías, pero como lo esperaban ellos, que no hayan captado realmente cómo Jesús es el ungido, es el Mesías, es el Cristo. Y ahí está la pregunta por el camino. Ven ahí en la montaña, por el camino hacia en Cesarea de Filipo, les va a hacer esa pregunta a cada uno de ellos. ¿Quién decís que soy yo? Y ahí tenemos las respuestas, sobre todo la respuesta de alguien, que es ¿quién? Pedro. Pedro lo va a confesar como el Mesías. Tú eres el Mesías. Ahí en este dibujo está Jesús, Pedro confesándolo como Mesías. Pero Jesús está indicando a un monte, si se dan cuenta, dónde está la cruz. Porque entre lo que dice Pedro y cómo Jesús va a anunciar que Él es el Mesías y lo va a explicar y se lo va a decir a los discípulos, veremos que puede haber una cierta diferencia. Pedro tenemos que ha sido en el Evangelio de San Marcos el primer llamado, aquel que estaba echando las redes al mar, Pedro con su hermano, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Pedro, el primer llamado en el Evangelio de San Marcos. Y el primer llamado, el primero que lo dejó todo, dejó las redes para seguirlo, es el primero también que va a confesar la identidad de Jesús. Tiene varias intervenciones Pedro en los distintos evangelios, no muy afortunadas, las intervenciones de Pedro, hasta que después de la resurrección sí ha tenido ya esas intervenciones afortunadas que hemos visto en estos días también en la iglesia pospascual, en los Hechos de los Apóstoles. Pues ahí tenemos una silla para que ustedes se pongan, ¿verdad? Y vayan echando un vistazo sobre las crónicas del Mesías, qué se dice del Mesías, y ahora nos toca a nosotros pensar, nos toca a nosotros decir, ¿Él es el Mesías o es Mesías e Hijo de Dios? ¿Qué diferencia hay? El Mesías tiene un carácter absoluto. El Mesías que se esperaba. El Mesías ya todo el mundo sabe quién es el Mesías. Vamos a decirlo así. Mientras que Jesús, Mesías e Hijo de Dios, es como San Marcos está presentando a Jesús. Son distintas opiniones, como en la prensa de hoy, ¿verdad? Según los medios de comunicación que uno vea, te dan distinta versión de la realidad. Pero aquí se trata de hablar sobre la identidad de Jesús. Jesús, que es el Mesías, ya lo hemos dicho, Mesías es una palabra hebrea que se tradujo al griego como Cristo, Christos, que nosotros traducimos como ungido. Jesús es el ungido de Dios. ¿Cómo esperaban entonces, o cuando Pedro dice, es el Mesías, en qué estaba pensando? ¿Será el rey escatológico que esperaban los judíos? Es decir, aquel rey que iba a gobernar Israel con un poder que iba a restablecer el reino davídico, es decir, un rey restaurador que iba a cambiar las cosas. Nosotros también esperamos los Mesías que cambien la realidad social, política, económica, ¿verdad? Eso es muy común dentro de los seres humanos, esperar a ese Mesías que nos cambie la realidad. Ya veremos que Jesús no nos ha dicho que Él va a cambiar la realidad, aunque la ha cambiado radicalmente, pero la ha cambiado radicalmente para que nosotros podamos cambiarla realmente. La ha cambiado radicalmente en el perdón de los pecados, para que nosotros desde la libertad, por eso nos va a llamar a seguirlos, a ir detrás de Él,
podamos construir el reino de Dios. Es un Mesías nacionalista que va a poner en un monte alto y en un pedestal y como luz de las naciones al pueblo de Israel a través de una revolución, porque los romanos oprimían al pueblo de Israel. Y por eso mire que la confesión de fe está en Cesarea de Filipo, el lugar pagano del César, del tetrarca romano. Ahí es donde se hace la confesión del Mesías que esperaban los judíos. Cuán importante el sitio donde se va a hacer esa confesión de fe para pasar de una visión de la época a cómo Jesús quiere revelarse ante el pueblo de Israel y ante el mundo pagano como el verdadero Mesías. Un Mesías que nos libra del opresor. Había revueltas por las injusticias que había en aquellas épocas. Un reformador del culto. Algunos pensaban que el Mesías iba a hacer una reforma del culto que se daba en el templo de Jerusalén, y sí la hizo. Jesús hizo una reforma auténtica y verdadera, diciendo que el templo ahora es Él y el verdadero culto al Padre se va a dar desde Él y en Él. Por eso va a ser importante, y la ley también, porque Jesús nos va a llevar a la plenitud del cumplimiento de la ley en el vino nuevo que Él nos va a traer, que es precisamente el novio que va a crear la nueva alianza en el amor, entregando su vida por la novia que es la Iglesia, que es la humanidad. Ahí tenemos las distintas concepciones. Ahí está Pedro con la llave, presentando esa confesión de fe. En Mateo le va a decir que a él le da las llaves, lo que ates y desates, no en Marcos, ¿verdad? Después de esta confesión de fe. En Marcos simplemente les pide que no se lo digan a nadie, porque Jesús está pensando en ese Mesías que está cargando la cruz y a la que nos va a invitar también a cada uno de nosotros a llevarla. ¿Qué Mesías entonces es Jesús? Y ahí está ese mandato de Jesús de que no se lo digan a nadie. Y dice que para que no se lo digan a nadie, Jesús usa un verbo que es epetimesen. Está en griego, discúlpenme, pero he puesto la palabra griega, porque es la misma palabra, la estuve mirando, que Jesús usa en otros textos en el Evangelio de San Marcos, y la usa siempre en un contexto de exorcismo o de expulsión de los demonios, y al mar también como representando las fuerzas del mal. Jesús les conminó, tú eres el Cristo, y les mandó enérgicamente. Algunas traducciones, ponen otras traducciones, ¿verdad? Pero sería la traducción literal, sería les conminó. Les conminó, sí, es una mandar enérgicamente para que obedezcan a su orden, como lo hacía en los exorcismos ante los demonios. Por favor, si pueden los micrófonos ponerlos en mute, por favor. Entonces, ¿dónde usa este verbo? Les conminó Jesús en otros textos del Evangelio, por ejemplo, del Evangelio de San Marcos 1:25. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Aquel que poseía un espíritu inmundo en la sinagoga de Cafarnaún. Le conminó, como ahora los discípulos les conmina, para que no se lo digan a nadie. Les conminó porque digo que él sé quién eres, el santo, el consagrado de Dios. Les conminó. Jesús no quiere ser confesado por los demonios. No quiere ser confesado por los demonios, porque van a engañar. El demonio es el padre de la mentira. Y por eso Jesús conmina. Y como el demonio sabe quién es el santo de Dios, entonces dice, si lo dice el demonio, la gente va a tomar una idea mentirosa, una idea inadecuada, inapropiada, que no corresponde a lo que Jesús él es. Solamente pueden hablar de él aquellos que siguiéndolo están dispuestos a seguirlo, ¿verdad? Lo que Adelso decía, ¿por qué quiere que ellos digan? Pues ahí está, porque quiere que ellos digan desde Jesús mismo. En Marcos 3:12, él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran
que no le descubrieran cuando le llevaban los paralíticos, los enfermos y los endemoniados, y los endemoniados decían quién era Jesús. Entonces él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Jesús no quiere ser proclamado por los espíritus inmundos, por los demonios y aquellos que viven su vida influidos por su acción maligna. Y tenemos ahí Marcos 4:39, que también increpó al viento y le dijo, conminó, el mismo verbo está utilizando Jesús en este texto. Claro, nosotros traducimos y usamos palabras distintas, pero el verbo usado es el mismo que les he puesto arriba, epetimesen, epetimesen. Entonces increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Calla, enmudece. El mar está simbolizando precisamente en esta escena la mentalidad de los discípulos influenciada por una mentalidad nacionalista y prepotente. El mar son las fuerzas del mal a las que Jesús increpa para que no se hunda la barca, la iglesia, en la que están los discípulos, pero que Él también, aunque duerma, está también presente. El Mesías, por lo tanto, que confiesa a Jesús, es un Mesías sin cruz. Que confiesa, Pedro, es un Mesías sin cruz, que no puede ser proclamado sino tras la resurrección de Jesús, donde se va a descubrir la esencia de su mesianismo, es decir, su auténtica y verdadera realeza. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, hasta que no resucite de entre los muertos, porque no va a poder ser comprendido en su auténtica identidad de Mesías hasta después de la resurrección. En el Evangelio de San Marcos, en la misma cruz va a ser confesado como Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Al principio, San Marcos presenta a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. Por lo tanto, Jesús manda callar porque la confesión que hace Pedro, si bien no es errónea, no corresponde exactamente a lo que Jesús es, y por eso ahora se lo va a enseñar. Porque de ese confesar a Jesús como Mesías y estar dispuestos a seguirlo, va a repercutir en el cómo después se va a proclamar a Jesús como Mesías, cómo se va a anunciar, cómo se va a evangelizar, cómo se va a servir también a las comunidades cristianas y al mundo. La Iglesia, ¿cómo va a servir al mundo? Tiene que ser al estilo de Jesús, pero primero hay que confesarlo y entender que Él es el Mesías y de qué manera y qué va a implicar eso también para nuestras vidas. Ahí lo dejamos. Después ya la semana que viene veremos el primer anuncio de la muerte y resurrección, donde Jesús nos va a desvelar ya cómo Él es Mesías. Salgo de el compartir. Estamos en la segunda parte y damos espacio para, antes de acabar, por si hay alguna pregunta, y después podremos hacer una pequeña conclusión. ¿No hay preguntas? Si me pueden mirar en Facebook, si alguien tiene alguna pregunta, pues también se lo agradezco. Todavía no, nadie ha hecho ninguna pregunta. O sea, solo hay comentarios de buenas noches, igual, no hay preguntas en Facebook. Ok, aquí Max y Ana. Sí. Max y Ana. Padre, solo una pequeña confusión, no sé si a lo mejor no escuché algo así, pero la pregunta es, ¿por qué él les pregunta a todos ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Les pregunta una, dos o tres veces o muchas veces, pero luego después, cuando le responden a él lo que creen ellos que quién es él, ¿por qué les dice después que callen? O sea, eso es lo que no logro entender. ¿Por qué les dice que callen si lo que él quiere supuestamente
que ellos sepan quién es Él para dar testimonio de Él. Entonces, esa es la confusión pequeña que tengo. No sé si a lo mejor Sí. ¿qué pasó ahí? Ya lo explicamos, pero creo que es importante, ¿no? Subrayamos, Subrayamos porque es una idea fundamental. Le piden que callen porque esa confesión que hace Pedro no corresponde a lo que Jesús es. Y por lo tanto, ese callarse, que corresponde, ya sabemos, a lo que es el secreto mesiánico en el Evangelio de San Marcos, es como decir, soy el Mesías, sí, pero no soy el Mesías que los judíos esperan en la manera en que ellos lo esperan y lo presentan y lo están también anunciando. Entonces, cállense porque van a confundir a la gente, porque ustedes tampoco han entendido. Solamente hasta que no lo van a seguir hasta la cruz y después de la resurrección, estarán en grado de confesar a Jesús como Mesías, porque entonces sí habrán entendido en qué consiste el Mesías. Lo va a explicar ahora. El Mesías que él es el Mesías hijo del hombre y siervo de Yahvé sufriente. Por eso va a anunciar ahora la pasión más adelante y Pedro lo va a combinar también. Dice, eso a ti no te va a pasar nunca, ¿verdad? Y Jesús le va a decir, apártate de mí, Satanás. El mandato de silencio por parte de Jesús es como decir, sí, soy el Mesías, pero todavía no os habéis enterado de cómo yo soy y cómo voy a realizar el mesianismo, cómo yo soy como ungido de Dios, aquel que va a venir a salvarnos de los pecados. Va a ser entregando la vida. Eso es lo que ellos todavía no entienden. Ellos todavía piensan en términos de insurrección, de purificación del templo, de cumplir la ley, de nacionalismo, de restauración, de ese periodo escatológico donde es la intervención definitiva de Dios por medio de su Mesías, que también implica un juicio de las naciones y una venganza de los paganos y una exaltación del pueblo de Israel, que se va a cumplir, es decir, político, un mesianismo que en definitiva es aquel que va a venir a solucionar los problemas del mundo, pero no es aquel que a través de la entrega de la vida me va a invitar a seguirlo, a vivir como Él y así instaurar el reino de Dios que crece como una semilla de mostaza pequeñita y que después va a ir creciendo poquito a poco. Jesús rechaza un mesianismo triunfalista. Pedro confiesa, tú eres el Mesías, con un aire de triunfalismo. No sé si me he explicado. Por eso él manda callar, porque iban a crear confusión. Por la confusión que causó su percepción, según Pedro, ¿verdad? Así es, porque también los demonios decían lo mismo. Por eso Jesús usa el mismo término que se usa para la expulsión de los demonios, combina, en griego, que lo he puesto en griego, no por erudición, sino simplemente porque es bueno también saber, va uno al griego y tiene el mismo. Es verdad que en el texto griego dice y pone ese mismo verbo, lo que pasa es que nuestras traducciones lo cambian. O sea, es un término que usa para la expulsión de los demonios. ¿Por qué? Porque así como Jesús no quiere ser confesado por los demonios, que es el padre de la mentira y van a engañar a la gente, así Pedro tampoco tiene todavía la concepción del Mesías tal como Jesús se la quiere revelar. Por lo tanto, cállate hasta que no te enteres bien, porque si no vas a confundir a la gente, ¿no? Algo así. Sí. En nuestro lenguaje. Kenia. Okay. Gracias, padre. ¿Está bien, Max? ¿Está bien así? Está bien, padre. Gracias. Okay, muy amable. Gracias. Kenia. Padre, entonces, Espera un momentito. Kenia primero, ponga la mano y así yo lo sé. Kenia tenía la mano puesta. Sí, solamente quería asegurarme que había entendido bien. Cuando dice Jesús que no le cuenten a nadie, y usted dice que tampoco para que los enfermos, porque todos los enfermos vienen a él para curarlos y eso, ¿era porque Jesús quería escuchar a los enfermos que tenían fe hacia él y porque hay otros que nada más estaban buscando ser sanados por razones personales, no por fe? Sí, es que la curación de enfermos, el perdón de los pecados, de los paralíticos, de los ciegos, del hombre de la mano seca, etcétera,
la multiplicación de panes y peces, suscitaba como un entusiasmo que podría hacer que lo querían proclamar rey. Entonces Jesús quería evitar. Recuerde que la tentación, en San Marcos no la presenta detalladamente, pero la tentación en el desierto del pan, de convertir las piedras en pan, de tirarse del cenáculo del templo, ¿verdad? O te daré todo el poder de la tierra. Entonces Jesús, con esas curaciones, con el perdón de los pecados, generaba entusiasmo. Entonces eso es lo que él quería evitar. Quería evitar ese mesianismo nacionalista que iba a hacer pensar en una restauración del reino davídico, del esplendor de cuando David, para ellos el ideal del pueblo de Israel es cuando David era rey, que era el esplendor del reino, después Salomón, ¿verdad? El reinado davídico, y por eso ellos esperaban un Mesías que iba a restaurar Israel, le iba a dar esa importancia que tenía en un pasado ellos. Entonces es lo que quiere evitar, repito otra vez, es esa confusión de que lo confunda con un Mesías así, entonces tengan unas acciones que realmente no tienen nada que ver con lo que Jesús va a pasar y lo que le va a pasar también. Ok, gracias. ¿Es así? ¿Queda respondida según usted la pregunta o...? Sí. Muchas gracias. Okay. Sí, Bernabé. ¿Puedo decir el nombre quién hace la pregunta o no? Sí, como quiera, sí. Okay, como quiera. Andrea dice, después de la resurrección, ¿es entonces cuando el secreto mesiánico se revela? Y después pone ella como un signo de interrogación, ¿cierto? Claro, en la resurrección toma luz la vida de Jesús. La resurrección es la confirmación de Dios ante los hombres de que Jesús tenía razón. Vamos a decirlo de otra manera. Jesús ha muerto, su vida humana es un fracaso. En el sentido propio de la palabra, por mucho que haya sido una vida de amor, si Él muere y todo se queda en la muerte, pues uno se queda diciendo, bueno, pues sí, muy bonito, pero al fin y al cabo se acaba también en la muerte. Por eso la resurrección acaba confirmando que el camino recorrido por Jesús es el único camino que conduce a la vida verdadera, que es la vida plena en Dios, que es la salvación, ¿verdad? Por eso la resurrección va a iluminar a los discípulos todo lo que después les dijo. Ya entendieron. Vamos a decirlo en palabras clásicas. Los discípulos entendieron. Ahora entendemos que la cruz es el camino de la resurrección. Vamos a decirlo así. Por eso ellos quedaron, después de la resurrección, pudieron entender cómo Jesús realmente, su mesianismo, su vida, estaba llena de sentido, que es la única manera realmente de vivir para sus discípulos. Vamos a ir después, que Jesús va a invitarnos a cargar con nuestra cruz también nosotros, eso va a ser muy importante. Pero sí, después de la resurrección, evidentemente, ellos ya estaban en grado de poder decir, aunque les costó, tuvo que aparecérseles Jesús, tuvo que animarlos, tuvo que confortarlos y tuvo que decirles, bueno, ahora reciban el Paráclito, el Espíritu Santo, que es en definitiva quien los va a llevar a la verdad plena. Él les va a recordar, Él les va a enseñar. En definitiva, el don del Espíritu Santo es el que va a hacer que ellos entendieran que Jesús es el Mesías y de qué modo. No sé si quedó respondida la pregunta. Pero más que una pregunta, creo que también lo hacía a modo de reflexión, ¿verdad? Eso podría Sí, ser. era más o menos en esa vía, ¿no? Ella estaba haciendo como una especie de reflexión de acuerdo a al cuestionamiento de los otros y a la explicación que usted había dado anteriormente. Creo que la respuesta es apropiada a lo que ella cuestionaba, pues en una forma de pregunta, pero creo que está muy bien contestada. Gracias, padre. Pues sí. ¿Hay alguna pregunta más? Aquí no, en Facebook ya no hay más. Ok, y en Zoom tampoco veo. No veo a nadie más. Bueno,
Pues bien, nos podemos llevar cada uno nuestra reflexión, ¿eh? Y por un lado tenemos aquí dos partes. Por un lado, ¿qué camino ha hecho Jesús en mi vida? ¿Cómo he podido percibir que Jesús me ha liberado? ¿De qué cosas? ¿Ha habido tradiciones, ha habido concepciones de Dios, manera de entender la fe? En mi relación con Jesús como que han ido cambiando, se han ido purificando, se han ido transformando. La liberación del pecado, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos vivido también ese perdón de los pecados y lo vivimos constantemente en nuestra vida. Esa liberación de los espíritus inmundos también en nuestra vida. Hay espíritus inmundos, es decir, hay fuerzas que se han instalado como si fuesen propias, pero que nos vienen del externo. Yo estoy pensando en modas, maneras de pensar, modos de vivir en la vida, concepciones a las que nos hemos acostumbrado y que parece que son nuestras, pero no son tan nuestras, simplemente que las llevamos por el sitio en que hemos nacido, por la familia en la que hemos nacido, por la manera de ver la vida, la realidad, a Dios, a los demás, que hemos aprendido. Todo eso puede ser espíritu inmundo en el sentido de que son fuerzas externas a nosotros, pero que nosotros pensamos que son nuestras y no son nuestras, no pertenecen a nuestra libertad, liberada por Dios, que pertenecen a lo que hemos recibido de nuestra cultura, de nuestra educación. Que no digo que hay que dejarlo todo, no estoy diciendo eso, pero que hay que revisarlo, hay que reestructurarlo, hay que reorganizarlo, yo diría, para hacerlo más propio, ¿verdad? Estamos llamados a salud. No sé quién es, pero Alicia y Aide, apáguenla. Espero que sea solo un resfriado. Coronavirus, padre. Ok. Hay que chequearse. Bueno, eso por un lado, y por otro lado también, pues, ver si nosotros, cuando Jesús somos capaces de decir, a ver, ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Tú eres para mí alguien que yo te recibo para que me arregle la vida? Yo espero milagros de ti, yo espero ser saciado, en términos de San Juan, porque el Mesías Salvador, ¿no? Él esperaba que a través de los milagros, a través de la multiplicación de los panes, a través de la curación de los leprosos, entonces yo podía ponerlo en un pedestal. Gracias porque me has hecho esto conmigo. Bueno, ¿quién dices tú que soy yo? Quizás al decirle tú eres el Mesías estoy esperando, sí, yo sé que tú eres el que me puedes arreglar la vida, ¿no? Porque decir que Jesús es el Mesías y mandar callar, a fin de cuentas lo que nos tiene que llevar es a decir, sí, tú eres el Mesías, pero enséñame tú cómo. Estás por el camino, déjame seguir caminando contigo. Yo creo que ahí está, al fin y al cabo, la respuesta nuestra. Tú eres el Mesías, tú has hecho muchas cosas en mí, yo lo sé, quieres seguir haciéndolas, pero todavía no estoy en grado de confesarte como Mesías, yo quiero seguirte. Tú vas por el camino, enséñame ahora, ¿qué va a pasar en el camino? Yo quiero vivir contigo lo que tú has vivido en tu camino a Jerusalén. Bien, esa es mi reflexión como preguntas, ¿no?, para la vida que le podemos hacer a Jesús desde este Evangelio. Si les parece, terminamos entonces con una oración juntos. Creo que ya es la hora para no alargarnos un poquito más. Algunos a lo mejor trabajan todavía y los que no trabajan pues tienen que madrugar para acompañar a los niños a la escuela virtual y a la escuela a distancia, y entonces hay que tener sus horarios, ¿verdad? Bueno, gracias a todos por su participación y seguimos la semana que viene. Yo voy a ir poniendo algunos vídeos también en YouTube sobre la Biblia, en la medida en que vaya pudiendo. He puesto uno sobre la Biblia, pero no pude poner el segundo porque lo grabé y realmente ni yo mismo me entendía, así que dije, este no es mi día para poner el vídeo. Así que ya lo pondré otra vez, intentando explicar un poquito mejor. A veces grabar no es siempre fácil, a veces sale de un tirón, pero a veces uno tiene que cortar y dice, bueno, mejor que lo deje para otro día, a pesar de todo.
Hoy se ha Muy hecho bien, todo, gracias. padre. Gracias. Me alegro verlo, Óscar, desde Vaiselia. desde Vaisalia, pero cerquita a través de las redes con nosotros, Exactamente, padre. como Muchas gracias algunos. por su enseñanza. Todavía podemos seguir en la comunidad, a pesar de que se fueron lejos. Claro que sí, Cerca padre. de Sequoia, allí es donde están los árboles grandes, allí cerquita, me acuerdo que... Exacto, aquí por el Sequoia Park. Ya tenemos dónde llegar. Ya tienen aquí, con todo gusto. Allí los está esperando, dice, pero que no se le llene la casa, no todos a la vez, dice. Exactamente, no Que hay todos. que, Sí. hay que guardar la Dentro de distancia. semanas paso. Con todo gusto, aquí está su casa, día que quieran venir. Gracias. Estamos a Buenas 45 noches, minutos Oscar. de Sequoia Park. Muy bien. Gracias, Oscar. Gracias, hermano Oscar. Entonces, ¿hacemos una oración juntos? Padre. Sí. Una pregunta, ¿todavía no tiene información de para cuándo se va a abrir la iglesia? No, todavía no hay fecha. Pienso que no. A ver, sí está claro. Nosotros no estamos pensando, es importante abrir la iglesia, a nadie nos gusta no participar de los sacramentos. Lo que nosotros estamos pensando es que si estamos preparados para abrir la iglesia. Es decir, lo que no queremos es que se nos contagie nadie en la iglesia. Y para que no se nos contagie nadie en la iglesia, las medidas de seguridad tienen que ser tan estrictas, tan complicadas, que preferimos por ahora esperar un poquito más. Esperar un poquito más, ir pensando cómo ya, pero no precipitarnos, porque nosotros estamos en primer lugar por la vida, por proteger cualquier vida humana. Nosotros somos pro vida desde antes de nacer, desde la concepción hasta el final de la vida, ¿verdad? Ni aborto, ni eutanasia, ni vida indigna con la injusticia, y también el cuidado de la vida. El cuidado significa en este momento pues que sabemos que todavía no hay vacunas. Por desgracia, yo creo que tendríamos que pedirle a nuestros gobernantes más bien que por qué no instauran ya las pruebas masivas, porque ya hay pruebas rápidas que se pueden realizar. En España ya existen, en Alemania las ha creado, y eso lo sé porque es cierto, es de buena fuente, porque yo investigo también en ese sentido, vacunas que en 15 minutos te dan un resultado y que cuestan 9 euros. No vacunas, sino test para ver si tiene el coronavirus o no. Bueno, ¿y qué ganamos si no hay vacuna? Bueno, pues que a lo mejor no tenemos que encerrarnos todos, sino nada más aquellos que están afectados y todo el entorno que ha estado en contacto. Pero bueno, eso no está, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Cuidarnos. Y la manera que pensamos en que ahora cuidarnos es no abriendo las iglesias. Usted sabe que la gente es muy difícil decirle que son 2 metros. Hoy he estado en un funeral, hoy he estado en un entierro. Normalmente dicen que en el entierro no puede haber nada más que 10 personas. Allí había como 30 personas. Todos apelotonados. Algunos con mascarilla, otros no. En torno al féretro. Entendemos que queremos abrazarnos, lo entendemos, eso no sería humano, pero es un riesgo, es un riesgo. Entonces, por ahora, todavía están en contacto con el gobernador y ahora que dice que lo van a prolongar, a nadie nos gusta esta situación y todos quisiéramos ya participar de eso, ¿verdad? Padre, pero es la realidad que tenemos. Padre, y en la iglesia, yo sé que es confidencial, ¿habrán habido casos en la iglesia de San Patricio de coronavirus? Desde la iglesia no, sí, ha habido casos, pero no que se han contagiado aquí en la iglesia, sino que se han contagiado en otros ambientes. Sí. Ha habido casos y alguna persona está mal y no sé si algún fallecido por coronavirus. Ha habido, pero poquito, gracias a Dios, poquito, pero ojalá que poquito sean también todo el mundo. No es porque no nos toca a nosotros, que no es, creo que hoy participamos todos del dolor de todos, y es algo que nos toca también a nosotros vivirlo, por muy difícil que sea. Todos quisiéramos también, muchas familias necesitan trabajar para ganarse el pan. Eso es también algo que es una vitalidad, es algo vital, ¿no? Y que ojalá se pueda pronto
Así que, Dora, no hay todavía fecha, ¿eh? Pero sí estamos pensando ya en cómo. Repito, hablamos la semana pasada de los carros, ¿verdad? Hacer las misas en el carro. Bueno, podría verse como una posibilidad, ¿eh? Pero todavía no, por lo menos este mes no. Este mes todavía no. Hay que esperar. Gracias, padre. Lloramos, A seguir llorando. pero hay otra cosa, Dora, creo que es importante. Aprovechen el estar en casa. O sea, si están en casa, pues hagan oración, ¿no? Cultiven esa intimidad con Dios, cultiven esa lectura de la palabra, cultiven esa vida familiar, que eso es lo más sano ahora, ¿no? Esta es la realidad, ¿eh? No podemos estar soñando lo que no hay, vamos a hacer lo que hay. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de este momento? Bueno, pues a lo mejor buscar más momentos, a lo mejor no tenían oración en familia antes, o si la tenían, no sé, o personal, individual, aprovechar para que esa costumbre, se instaure en sus hogares, ¿eh? Que después, cuando esto acabe, digan, ya esto ya no se puede prescindir de eso, ¿eh? Esto ya queda sagrado. La oración de cada día, personal y en familia, más los sacramentos, ¿verdad? Y al trabajo, de cada uno, pues que esto quede también como algo que ya no se puede renunciar a ello. Que esta pandemia no sea, como diría yo, un drama, convirtamos este drama en una oportunidad para que realmente nuestra vida dé un paso adelante en nuestra fe. Creo que esa es la línea y por donde Dios nos llama. ¿Ok? Y rezando para que pronto pase y que podamos volver a celebrar los sacramentos de una forma plena, ¿verdad? No solamente online, ¿eh? Sí. Gracias, Dora. Sí, gracias, padre. Y ánimo a todos. Ánimo, que estamos todos en la lucha, no estás solos. Estamos todos, ¿eh? Sí, Estamos todos. Así es. Padre. ¿Quién hay por ahí? Soy Julia, padre. Buenas noches a todos. A ver si la veo. Padre, nomás quería hacerle, un comentario a toda la comunidad. Sabemos que están abriendo muchos negocios y muchos pensamos que ya está pasando todo esto, pero no es cierto. Hoy día, mi hija es enfermera y trabaja en un hospital. Hoy día, una de sus compañeras salió positivo. Entonces, ahorita les van a hacer examen a todos los trabajadores, a todas las enfermeras que están trabajando en el hospital. Entonces, nomás es un llamado a la comunidad de que todavía no bajen la guardia, que todo esto sigan con las precauciones que hasta ahorita hemos tenido para que no siga el contagio. Pero sí, y también les pido la oración para que, pues en el examen que le hagan a mi hija no salga positivo. Entonces, bueno, a su hija y a todos los del hospital, ¿verdad? Sí, sí. Y si sale positivo, que lo superen también, es que esa es la cuestión. Sí, se supera, ¿eh? Esta enfermedad se supera, en su mayoría se supera, gracias a Dios. Pero... Y ahorita los tienen separados de nosotros, o sea que no pueden visitar a la familia hasta que no salgan los resultados. Pues ánimo a la familia y a todos, recemos juntos, ¿eh? Claro que ánimo. Sí. Julia, gracias por compartirlo. ¿Alguien más? ¿O acabamos con una oración juntos? Muy bien. Pues vamos a acabar con una oración, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús, por todo lo que nos das cada día. Enséñanos a estar contigo, a dejarnos liberar por ti, a dejarnos conducir y guiar por ti. Yo quiero seguirte en tu camino. Yo sé que tú eres el Mesías y que a veces espero de ti cosas que a lo mejor no son adecuadas. Por eso quiero que tú me guíes y que tú me hagas recorrer tu camino, a tu modo, como tú quieres que sea. Tú también me pides a mí decir quién soy yo. Y mi respuesta es: déjame conocer quién eres tú. Yo quiero conocerte cada vez más, para amarte y para seguirte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Buenas noches a todos. Feliz noche. Y a los que están enfermitos, ánimo. A los que están enfermitos y enfermitas, ánimo. Veo algunas, rezamos también por todos. Buenas noches a todos. A los que están bregando ahí con cáncer y luchando, ánimo. A todos. Ánimo fuerte y háganse fuertes, aunque no puedan a veces. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches, René. Saludos a Mary, René. Buenas noches. Mary, bendiciones. Buenas noches. Carlita, buenas noches. También a los de Facebook, buenas noches. Hermanos chulos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos aquí Bye, buenas noches. que están con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, René. Bye. Los de Facebook dicen buenas noches a todos. Buenas noches. A María René. Yo me salgo. Yo creo que aunque me salga, yo siguen algunos todavía. Buenas noches, Buenas noches, hermanito. Buenas noches, hermano Ricardo. Bye, Ruth. Tía. Bye, amor.